la sesión de hoy vamos a continuar con nuestro tema de valores y vectores propios. Bueno, uno de los resultados en los que nos vamos a basar es el siguiente. Una matriz será diagonalizable cuando y solamente cuando tenga exactamente n vectores propios linealmente independientes. Es decir, que podamos encontrar una base de nuestro espacio vectorial K a la n, donde K es nuestro campo. Ya dije, vamos a estar trabajando en los reales o los complejos. Y bueno, como los reales son un subcampo de los complejos, pues el resultado más general es cuando lo pongo en los complejos. Entonces estamos buscando una base de C a la n o de R a la n formada por vectores propios de nuestra matriz A. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa que podemos encontrar una matriz invertible P donde todas las columnas de P son los vectores propios de A que tenemos que encontrar, y podemos encontrar una matriz diagonal D de manera que la matriz P multiplicada a la izquierda por A multiplicada a la izquierda por la inversa de P nos da precisamente la matriz diagonal D. Y los elementos de la diagonal de nuestra matriz son precisamente los valores propios asociados a cada vector propio respectivamente. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, si tomamos la siguiente matriz, que es de orden 4, 1 menos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 menos 1, 2, 0, menos 1, menos 1, 1, 2, pues sabemos que para encontrar sus valores propios necesitamos calcular su polinomio característico y posteriormente calcular las raíces del polinomio característico. Entonces, de sus cursos básicos recuerdo que si tienen ustedes un polinomio con coeficientes enteros o racionales, de manera que el coeficiente líder, es decir, el coeficiente del término más grande, es 1, pues entonces las posibles raíces dividen al término constante. Entonces, como nuestro término constante es 4, las posibles raíces son más menos 1, más menos 2 o más menos 4. Al hacer la prueba, pues encontramos que las raíces son 1 y 2 respectivamente, porque acuérdense que estoy buscando cuándo se anula, y se anula cuando x vale 1 o cuando x vale 2. Esto nos dice que el conjunto formado por los valores propios asociados a la matriz A, que lo llamamos el espectro de la matriz, consta de dos números enteros, el 1 y el 2. Y cada uno de estos valores propios tiene multiplicidad algebraica 2. La multiplicidad algebraica, recordamos que es el número de veces que aparece el factor x menos nuestro valor propio. Y entonces, como los valores propios no son distintos, nos preguntamos, oye, ¿este será diagonalizable o no? Entonces, lo que tenemos que hacer es examinar el núcleo de A menos la identidad, el núcleo de A menos 2 veces la identidad, y tratar de ver si en cada uno de estos conjuntos tenemos precisamente dos vectores propios. Entonces vamos a calcular la multiplicidad geométrica. La multiplicidad geométrica, recuerdo que es la dimensión del núcleo de A menos C veces la identidad, donde C es un valor propio. Entonces procedamos primero con el valor propio 1. Entonces queremos calcular el núcleo de A menos la identidad. Entonces al hacer esa operación, pues nos queda esta matriz. Aquí ya esta es A menos la identidad. 0 menos 1, 1, 0. El segundo renglón solo es ceros. El tercer renglón es igual que el primero. Y el cuarto renglón es menos 1, menos 1, 1, 1.
Entonces queremos saber qué vectores x1, x2, x3, x4 en R4 multiplicados por A menos la identidad van a dar a 0. Entonces desarrollamos este producto y vemos que nos queda el sistema de ecuaciones x3 menos x2 igual a 0, esta ecuación y estas son iguales, y nos queda menos x1 menos x2 más x3 más x4 igual a 0. Entonces simplemente aquí reemplazamos esto en esta parte de acá abajo y nos dice que x4 menos x1 también será 0. Es decir, x1 y x4 son iguales, x2 y x3 también tiene que ser iguales, ¿ok? Entonces aquí fue cuando llevamos nuestro sistema de ecuaciones a su forma escalonada reducida y al regresarlo al sistema vimos que estas dos ecuaciones implican lo que mencionamos hace un momento, x1 igual a x4 y x2 igual a x3, por lo que el núcleo de A menos 4 veces la identidad son todos los vectores x1, x2, x3, x4, donde la primera y la cuarta coordenada coinciden, así como la segunda y la tercera. Entonces, esto lo podemos escribir al resolver el sistema de ecuaciones, ya que tenemos dos parámetros que son x3 y x4 y dos variables dependientes que son x1 y x2, sabemos que la dimensión de este conjunto es 2 y que está generado por los vectores 1, 0, 0, 1 y 0, 1, 1, 0. O sea, sí tenemos dos vectores propios asociados al valor propio 1, por lo que la multiplicidad geométrica de 1 es 4. Entonces tenemos posibilidades, pero todavía no podemos garantizar nada hasta que veamos el valor propio C2 igual a 2. De manera similar, cuando tenemos que pasar a calcular la multiplicidad geométrica del valor propio, aquí es C2, igual a 2. Y entonces, bueno, si calculamos A menos 2 veces la identidad, pues esta ya es la matriz A menos 2 veces la identidad. Fíjense que el segundo y el tercer renglón coinciden y nos está diciendo que x2 vale 0, mientras que el primero y el tercer renglón coinciden y nos está diciendo que menos x1 menos x2 más x3 es igual a 0. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones. Entonces x2 vale 0 y x1 depende de dos parámetros, a saber x2 y x3, por lo que una base para el núcleo de A menos 2 veces la identidad, aquí se repitió el vector. No, sí está bien, me faltó el tal que. Son los vectores en R4 que son de la forma S por 1, 0, 1, 0 más T por 0, 0, 0, 1. Entonces noten que cualquiera de estos, pues el x2 al ser suma de cosas que en sus componentes son 0, este sería 0, cumple esta ecuación, y x1 y x3 coinciden. Como sobre x4 no hay ninguna condición, este es otro vector que también pertenece a este conjunto, puesto que cumple las dos ecuaciones. Entonces nos está diciendo que la multiplicidad geométrica y algebraica del valor propio C2 también coinciden y son iguales a 2. Entonces, como solamente tengo dos valores propios donde sus multiplicidades algebraicas y geométricas coinciden, tenemos que la matriz A es diagonalizable. No solamente eso, sabemos que la matriz de cambio de base la podemos formar utilizando los vectores propios asociados a cada uno de los valores propios. Esto es, como consecuencia de lo que hemos visto,
vamos a tener que la matriz diagonal, que tienen la diagonal 1, 1, 2 y 2 y 0 en todas las demás partes, que esta es una forma de abreviarlos, es igual a la matriz formada, cuyas columnas son los vectores propios, los dos primeros están asociados al valor propio 1, esta y esta corresponden al valor propio 1, mientras que estos dos últimos corresponden al valor propio 2. Entonces esta es la matriz P, esta es nuestra matriz A y esta es la matriz inversa de P. Entonces ya no me importa cuál es el orden. Entonces la técnica que vamos a seguir para diagonalizar o ver si una matriz es diagonalizable va a ser exactamente la misma. Calcular el polinomio característico. Encontrar los ceros del polinomio característico, que no siempre hay en los reales, pero siempre hay en los complejos. Calcular el núcleo de A menos C veces la identidad para cada valor propio C. Y finalmente, ver si el número de vectores que generan cada uno de estos subespacios núcleo de A menos C veces la identidad, tenemos tantos vectores como la multiplicidad algebraica. Si es así para todos y cada uno de los valores propios, esto significa que nuestra matriz es diagonalizable. Veamos otro ejemplo. Ahora consideremos la matriz 0, menos 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 2, 1, menos 2, menos 1, 1 y 3. Bueno, su polinomio característico, fíjense que coincide con el anterior, vuelve a ser x menos 1 al cuadrado, que multiplica a x menos 2 al cuadrado. Y entonces, pues procedemos de manera análoga como hicimos antes, calculamos el núcleo de b menos una vez la identidad, entonces multiplicamos b menos una vez la identidad por el vector x1, x2, x3 y x4, lo igualamos al vector 0, esto nos da lugar a un sistema homogéneo de ecuaciones, resolvemos nuestro sistema homogéneo, vemos que hay dos parámetros, aquí están s y t, y hay dos variables dependientes, x1 y x2. Como hay dos vectores, cada uno asociado a un parámetro, que son vectores propios, tenemos que la dimensión del núcleo de B menos la identidad es 2, pero esta dimensión es precisamente la multiplicidad geométrica del valor propio 1. Pues qué bueno. Entonces vamos a ver qué pasa con el valor propio 2, porque esto significa tienes chance, pero no necesariamente es cierto. Si tomamos ahora el valor propio 2, pues tomamos ahora b menos 2 veces la identidad, lo multiplicamos por el vector x1, x2, x3, x4 y lo tenemos que igualar con el vector 0, 0, 0, 0. Me comí ese vector, ya lo escribí. Entonces al resolver esto, fíjense que el renglón 1 y el renglón 3 son iguales, pero nos está dando un sistema homogéneo de 3 ecuaciones en 4 variables. Luego entonces va a ser consistente indeterminado, vamos a tener parámetros, que es lo que queremos para que haya valores propios. Entonces si tomamos este sistema, lo llevamos a su forma escalonada reducida y lo volvemos a escribir como sistema de ecuaciones, nos dice que x1 y x4 coinciden, que x2 es 0 y que x3 y x4 coinciden. Entonces solamente tenemos un parámetro que es x4, x1 y x2, x3 son variables dependientes. Estas tres, x2 es 0, entonces es un valor fijo, es dependiente, y x1 y x3 dependen de x4. Entonces x2 es 0, lo escribimos así, y si hacemos que x4 valga 1, pues también x1 y x3 vale 1. Entonces aquí solamente tenemos un vector propio asociado al valor propio 2. Entonces la dimensión de este espacio al ser 1 me está diciendo que la multiplicidad geométrica, que es 1, es menor que la multiplicidad algebraica.
Pero si para algún valor propio la multiplicidad geométrica es estrictamente menor que la multiplicidad algebraica, nuestra matriz no es diagonalizable. Entonces, esta es la conclusión. Entonces, aunque dos matrices tengan el mismo polinomio característico, pues no significa que ambas vayan a ser diagonalizables. Y entonces, pues una pregunta que nos podemos hacer chispas. Y si no es diagonalizable, podremos encontrar una matriz sencilla de manera que módulo un cambio de base, esta matriz sea equivalente a la matriz B. Bueno, entonces a alguien se le ocurrió hacer esto. Habrá una matriz triangular que sea bonita. Bonita significa con muchos ceros para hacer la menor cantidad posible de operaciones, tal que B sea similar a esta nueva matriz triangular. Y si uno, bueno, pues trata de encontrar un vector en R4 que no esté en el núcleo de B menos 2 veces la identidad, pero que su imagen bajo B menos 2 veces la identidad sí esté en este núcleo. Y bueno, entonces, después vamos a dar una técnica general. Aquí es una pregunta más inocente. Entonces nos estamos preguntando si en lugar de considerar B menos 2 veces la identidad, consideramos B menos 2 veces la identidad al cuadrado, ¿cuánto vale la dimensión de este nuevo espacio? Bueno, pues podemos ver que B menos 2 veces la identidad era esta matriz, ya hicimos ese cálculo antes. Si la multiplicamos por ella misma, nos da la matriz 1, 1 menos 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 menos 1, 0. El primer renglón y el cuarto coinciden, como pueden ver, así como el segundo y el tercero. Y entonces básicamente tenemos dos ecuaciones, la ecuación x1 menos x3 igual a 0 y x2 igual a 0. Y x4 puede tomar el parámetro que se le dé la gana. Ah, eso significa que ya logramos encontrar un vector que ya sabíamos que era vector propio, que era este, pero un vector adicional donde x4 vale lo que se le da la gana y automáticamente cumple estas dos propiedades. Entonces decimos, bueno, entonces si a los dos vectores propios que teníamos asociados al valor propio 1, le asociamos estos dos vectores, que podemos decir generalizados, porque este sí es vector propio de B, pero este otro no es vector propio de B. Es algo que vive en el núcleo de una potencia de B menos 2 veces la identidad. Entonces, si hacemos eso y consideramos este conjunto, bueno, lo primero que nos damos cuenta es que este conjunto es un conjunto de vectores linealmente independiente de R4. Si esta es nuestra matriz, su inversa es esto que estamos llamando Q a la menos 1. ¿Sí? Entonces, automáticamente, si esta tiene inversa, que ya la calculé, pues esto es una base. Y si es una base, ¿qué pasa si hacemos Q a la menos 1 BQ? Entonces, no es diagonalizable, pero cuando hacemos este producto, Q inversa por esta B, por esta Q, o como lo he estado leyendo, Q multiplicado a la izquierda por B multiplicado a la izquierda por Q a la menos 1, nos da lugar a una matriz que casi fue diagonal, solamente estamos permitiendo que haya un 1 arriba de la diagonal. Entonces es una matriz triangular superior con bastantes ceros. Muy bien. Y entonces la pregunta que surge ahora, si una matriz no es similar a una matriz diagonal, ¿será similar a una matriz triangular?
donde arriba de la diagonal solamente haya unos o ceros y fuera de la diagonal y la línea inmediata superior a la diagonal, todos los demás lugares sean ceros? Eso va a ser nuestra próxima clase. ¿Ok? La respuesta es sí. Muy bien. Bueno, entonces lo que aprendimos es que si tenemos n valores propios distintos, pues en particular tenemos n vectores propios distintos y por lo tanto tenemos una base de vectores propios para la matriz A. Como consecuencia del resultado anterior, que ya no voy a demostrar, simplemente lo vamos a aplicar, nuestra matriz A es diagonalizable. Bueno, siempre la multiplicidad geométrica, como lo mencionamos antes, es menor o igual que la multiplicidad algebraica. Si coincide para todos los valores propios de nuestra matriz, entonces nuestro operador es diagonalizable. En cualquier otro caso no será diagonalizable. Entonces aquí está nuestro criterio. Tomo una matriz de orden n con coeficientes en un campo. Esta matriz va a ser diagonalizable cuando el polinomio característico se descomponga en producto de factores lineales. No tienen por qué ser distintos, simplemente es productos de factores lineales. Y cada valor propio que tomemos, C de la matriz A, su multiplicidad algebraica y su multiplicidad geométrica coinciden. La multiplicidad geométrica, que es la dimensión del núcleo de A menos C veces la identidad, pues es lo mismo que el orden de la matriz menos el rango de A menos C veces la identidad. Y recuerden que el rango es el número de renglones distintos de cero que tiene su forma escalonada reducida. Entonces, por eso siempre escalonamos en todos nuestros ejemplos. Pero entonces, este es el criterio. ¿Ok? Entonces, este es el resultado importante desde el punto de vista de hacer cálculos, que es lo que hemos estado haciendo a lo largo de esta sesión y de las anteriores en nuestros ejemplos. Entonces ya vimos antes que no toda matriz es diagonalizable. Entonces aquí está otro ejemplo, una matriz más chiquita de orden 3, es triangular, por lo que si hacemos A menos X veces la identidad, como la identidad también es triangular, y suma de matrices triangulares superiores es una matriz triangular superior, pues nos queda esta matriz, calculamos su determinante, pero el determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de la diagonal. Entonces nos queda 5 menos x al cuadrado por 1 menos x. Entonces me gusta escribirlo como menos, paréntesis, x menos 1, que multiplica x menos 5 al cuadrado. Entonces el valor propio 1 tiene multiplicidad algebraica 1 y vamos a tener un único vector propio asociado a él. Entonces la multiplicidad algebraica y geométrica para el valor propio 1 coinciden. Pero en este ejemplo la multiplicidad algebraica de 5 es 2, que es este exponente, pero vamos a ver que su multiplicidad geométrica solamente es 1. Entonces aquí calculamos un vector propio asociado al valor propio 1. Entonces simplemente contamos cuántos elementos tiene esta base y posteriormente contamos cuántos vectores propios tiene el valor propio 5 y vemos que también solamente tiene 1. Entonces la multiplicidad algebraica es 2, que no coincide con nuestra multiplicidad geométrica. No hay suficientes vectores propios asociados al valor propio 5. Entonces nos podemos volver a hacer la pregunta, oye, ¿podrás encontrar otro vector que no viva en A menos 2 veces la identidad, sino que vive en A menos 2 veces la identidad al cuadrado y que cuando se lo agregues a los 3 que ya tenías antes tengas una base de R3
de manera que tu matriz no es diagonal, pero casi es diagonal? Eso va a la próxima sección. La respuesta es sí. Bueno, entonces ya volvemos a hacer énfasis. Una matriz es diagonalizable si, solo si la multiplicidad geométrica, que es la dimensión de los espacios propios asociados a los valores propios CJ de nuestra matriz, coinciden con las multiplicidades algebraicas, donde estas dimensiones, acuérdense que son n menos el rango de A menos CJ veces la matriz identidad. Y si es diagonalizable, podemos encontrar una base ordenada asociada a cada espacio propio, de manera que la unión de todas estas bases ordenadas, siguiendo un orden, es una base de nuestro espacio K a la n, que consta completamente de vectores propios de A. Y además la matriz diagonal primero tiene los valores propios de C1, a los valores propios C1, luego tiene los valores propios C2 y luego tiene los valores propios CK, tantos como las multiplicidades nos estén indicando aquí. Bueno, y yo les di mucha lata con los complejos. ¿Por qué? Porque no necesariamente un polinomio lo podemos factorizar en los reales, ¿sí? Pero en los complejos hay un resultado que se llama el teorema fundamental del álgebra, que garantiza que todo polinomio no constante puede descomponerse como producto de factores lineales, los cuales no tienen por qué ser distintos, y la factorización es única salvo orden y producto por unidades. Es decir, siempre puedo encontrar números complejos Z1, Z2, ZK y enteros positivos M1, M2 hasta MK, de manera que el polinomio P de Z es una constante A relacionada con esto, por Z menos Z1 a la M1, por Z menos Z2 a la M2, etcétera, hasta Z menos ZK a la MK, y en este caso M1 más M2, bla, 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 más MK, suman exactamente el grado del polinomio P de Z, que es n. Entonces vamos a poner un ejemplo sencillito. Entonces, ¿qué pasa si consideramos el operador lineal que va de R2 en R2, que a cada XY le asocia menos YX? Entonces, su representación matricial, bueno, se lo aplico al vector 1, 0, lo manda al 0, 1, y si se lo aplicamos al 0, 1, lo manda al menos 1, 0. Entonces, la representación matricial, pues es muy sencilla, ya aprendimos a hacerlo. Y ahora calculamos su polinomio característico, que es el determinante de A menos X veces la identidad. Entonces tenemos que calcular el determinante de la matriz 2 por 2, que por renglones la leo X menos 1, 1X. Entonces multiplicamos la diagonal X por X, X cuadrada, y luego decimos menos 1 por menos 1. 1 por menos 1 es menos 1, por el menos que tenía antes es más 1. Entonces tenemos X cuadrada más 1. Pero bien sabemos que si yo igualo esto a 0, pues es lo mismo que querer resolver X cuadrado igual a menos 1. Y en los números reales no existe un solo número real que elevado al cuadrado sea menos 1. Ah, pero en los complejos sí. Dijimos que el número i tiene la propiedad de que elevado al cuadrado nos da menos 1, al igual que menos i. Entonces, i y menos i son raíces de este polinomio. Entonces, este polinomio se factoriza como x más i por x menos i, por lo que el espectro de este operador t en los números complejos consta de los números i y menos i. Y entonces me pregunto, ¿podremos encontrar dos vectores propios en R2 asociados respectivamente a los valores propios i y menos i? Vamos a ver. Entonces sabemos que R2 lo podemos identificar con C mandando el par ordenado XY en X más Y y al número complejo X más Y en el par ordenado
XY. Y entonces nuestra transformación lineal de R2 en R2, pues la podemos pensar como una transformación lineal de C en C, que a cada número X más Y lo manda menos Y más IX, pero esto sería Y que multiplica X más Y, porque acuérdense que Y cuadrada es menos 1. Entonces acuérdense que esto cumple la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, pero Y cuadrada es menos 1. Y entonces esto me da en efecto IX menos Y, como mi suma es conmutativa, pues es lo mismo que menos Y más IX. Entonces, pues tendremos base de vectores propios si pensamos así nuestro operador. Entonces, fíjense que pensado de C en C, pues simplemente me está diciendo que T de Z es I por Z. Muy bien. Entonces, procedamos a ver esto. Entonces, aquí está toda mi identificación. ¿Cómo vemos si podemos encontrar una Z tal que T de Z y si por Z? Dicen, pues está sencillo, si T de Z es I por Z y quiero que I por Z sea igual a I por Z, pues no importa que Z pongas, todas cumplen. Pues en particular, Z igual a 1, fíjense que sería IZ, sería I por 1, va a ser igual a I por 1, que sí. Entonces ya tengo un vector propio asociado al valor propio I. Pero multiplicar por I, si recordamos la geometría de los números complejos, con respecto al 0, 1, pues lo que está haciendo es una rotación por 90 grados. Entonces eso sí tomaba este vector, pero no importa cuál otro vector U tome, multiplicar por I gira este vector 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, esta transformación es una rotación, entonces no me deja vectores fijos en R2, todos los está girando. El único que permanece invariante es el origen, si lo pienso en R2. ¿Ok? Pero entonces ya tengo uno asociado ahí. Ahora nos preguntamos, ¿habrá un número complejo distinto de 0 tal que T de Z sea menos IZ? Pero acuérdense que T de Z era IZ. Entonces nos estamos preguntando si hay un número complejo distinto de 0 tal que IZ es menos IZ, es decir, 2IZ igual a 0, pero 2I es distinto de 0. Y la única forma en que un producto de números complejos me da 0 es que alguno de ellos sea 0. Y dices, chispas, entonces no tienes ningún vector propio asociado al valor propio menos I. Todos eran vectores propios de I. Ah, caray. Y entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Pues en este caso, en lugar de pensar que mi operador va de R2 en R2, pues vamos a extenderlo, vamos a meternos de C2 en C2 y de nuevo que sea mi operador Z1, Z2 menos Z2, Z1, pero estos ya no son necesariamente reales. Ahora los puedo pensar como números complejos, y así como los reales son un subcampo de los complejos, donde cada número real lo pienso como X más 0i, pues R2 lo puedo pensar como un subespacio de C2, mandando cada par XY en el número arriba X más y abajo a X, Y, arriba a X más Y veces 0 y abajo a 0 más Y veces Y. Entonces ya tenemos esta transformación que ya se ve ahora sí igualita que la anterior, porque este lo mandó para abajo, el de abajo lo mandó para arriba, pero le cambió el signo. Entonces su representación matricial en la base canónica de C2 como operador C lineal es 0, 1 menos 1, 0, porque si se lo aplico al vector canónico 1, 0, ya que C2 tiene dimensión 2 sobre C, va a 0, 1, y si se lo aplico a 0, 1, vamos a menos 1, 0. Entonces, se fijan, ya estoy en la misma situación que la parte anterior que había querido pensar para R2. Entonces, su polinomio característico nuevamente
es x cuadrada más 1. Tenemos nuestros dos valores propios, que son y menos y. Y entonces si me fijo en y, pues ahora lo que quiero es encontrar un z1, z2, tal que el operador t tilde aplicado a él nos dé y veces z1, z2. Pero esto es lo mismo que pedir que menos z2, z1 sea y veces z1, z2, ¿ok? Entonces, la primera y la segunda ecuación son equivalentes. Entonces, estamos pidiendo esta condición. Es decir, z1, z2 en los complejos. Sí, ya sé, me salté un paso. T tilde de z1, z2, dijimos que es menos z2, z1. Entonces, si igualamos esto, estamos diciendo que menos z2, z1 es igual a i z1 y z2. Es decir, menos z2 es igual a i z1 y z1 es igual a i z2. Entonces, si pasan restando, bueno, multiplican ambos lados por menos 1, les dice que z2 es igual a i z1. Y si aquí multiplican ambos lados por menos i, les dice exactamente lo mismo. Entonces, este sistema de dos ecuaciones en Z1, en las variables z1 y z2, se transforma solamente en una única ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, si z2 es igual a menos i z1, pues entonces estoy viendo aquí z2 como variable dependiente, z1 como variable independiente. Entonces hago que z1 valga 1, z2 vale menos i, y multiplicamos ahora por un parámetro t, nada más que nuestro parámetro t ya no es real, es un parámetro complejo. Entonces ya tenemos un primer vector propio, es el 1 menos i. ¿Ok? Ahora veamos qué pasa con nuestro valor propio menos i. Entonces, de manera semejante, si quiero ver cuando t tilde de z1, z2 coincide con menos i veces z1, z2, pues recuerdo que t tilde de z1, z2 es igual a menos z2, z1. Y entonces lo anterior nos dice que menos z2 es igual a menos i veces de z1 y que menos i z1 va a ser igual a menos, perdón, y que z1 va a ser igual a menos i veces z2. Entonces, como pueden ver ustedes, estas dos ecuaciones también resultan equivalentes porque me está diciendo, multiplico ambos lados por menos, que z2 es igual a i veces z1. Entonces aquí acuérdense que el recíproco de i es menos i. Entonces estas dos ecuaciones son equivalentes. Entonces me está diciendo simplemente que z2 es igual a i veces el número complejo z1, por lo que el núcleo de a menos i veces, perdón, aquí sería más, porque es menos menos, aquí es más, i veces i2, son los pares ordenados de números complejos, tales que z2 es igual a i veces, aquí sí así, z1. Entonces aquí tenemos el vector 1i. Entonces antes teníamos el vector 1 menos i, ahora tenemos el vector 1i como una base asociada al núcleo. Y ese es un parámetro complejo. Luego entonces, si nos fijamos en la matriz que tiene como columnas los vectores propios de t tilde, que son 1 menos i
y 1i, este está asociado al valor propio i, este está asociado al valor propio menos i, el determinante de esta matriz es distinto de 0, a saber es i menos menos i, es i más i, que es 2i. Entonces, este conjunto es una base de C2 como espacio vectorial sobre C. Y hacemos exactamente lo que hacíamos antes, intercambiamos estos dos, a estos dos les cambiamos el signo y a esa matriz la multiplicamos por el recíproco del determinante, que es 1 sobre 2i, o si quieren menos i sobre 2, y obtenemos precisamente la matriz 1 medio, i medios, 1 medio, menos i medios. Entonces, al conjugar nuestra matriz A por P, es decir, P multiplicado a la izquierda por A multiplicado a la izquierda por el inverso de P, nos da el producto de estas tres matrices. Entonces, si multiplicamos primero estas dos y luego la última, pues nos da esta de aquí por esta de acá. Y si ustedes checan, pues aquí les va a quedar i medios más i medios es el 1 por i medios más i medios es 1 por i. Luego aquí sería menos i medios más i medios es este 0. I medios menos i medios es este 0. Y menos i medios es este menos i. Entonces la logramos llevar a una matriz con coeficientes complejos, pero que es diagonal. Entonces, bueno, la filosofía de esto es que si no todos los valores propios de nuestro operador, que va de Rn en Rn, son reales, entonces simplemente en lugar de pensar en variables reales, entonces debemos pensar o debemos trabajar directamente con el operador T tilde de Cn en Cn, donde ahora en lugar de tener variables reales tengo variables complejas, pero el operador se llama igualito, simplemente extendemos las variables a los números complejos, ¿de acuerdo? Y con eso funciona todo. Nuestros vectores propios, nuestros valores propios van a tener muy probablemente, ya que no todos son reales, números complejos. Pueden ser algunos reales, algunos complejos. Lo que sabemos es que, pues, en general van a aparecer los números complejos. Una relación importante, muy, muy importante, sobre todo desde el punto de vista computacional, es la relación que guarda una matriz y su polinomio característico. A este resultado se le llama el teorema de Hamilton-Cayley y nos dice que si tenemos cualquier matriz y nos fijamos en su polinomio característico, cuando lo evaluamos en A, ahorita digo qué significa evaluar un polinomio en una matriz, siempre nos va a quedar la matriz constante 0, cuyo orden es exactamente el mismo orden que A. Entonces, ¿qué significa que evaluar un polinomio en una matriz? Bueno, eso es sencillo. Si nuestro polinomio es de la forma an x a la n, p de x, o z, me da lo mismo la variable. Más que hay que respetar la que ponga. Anx a la n más an menos 1, x a la n menos 1, etcétera, etcétera. Entonces, evaluar un polinomio en una matriz, para poder hacer esto necesito que la matriz sea cuadrada, coeficientes en algún campo, pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. En lugar de x vamos a poner
la matriz A. Si aquí dice que X es a la N, pues elevamos A la N, que significa multiplicar A por A por A por A por A por A N veces. Luego viene a n menos 1, a elevado a la n menos 1, más a1a. Y ustedes me dicen, oye, pero si la suma, la potencia de a la n para cualquier n, me va a seguir dando una matriz de orden n. Si lo multiplico por escalares, me sigue dando matrices de orden n. Así que de aquí hasta acá es una matriz de orden n. ¿Y qué haces con este escalar? Ah, bueno, pues a este escalar simplemente lo multiplicamos por la matriz identidad de orden n. Entonces esto es lo que es evaluar un polinomio donde quieran los coeficientes, cualquier campo, cualquier anillo, en una matriz. Y bueno, pues de manera análoga, si tenemos una serie de potencias, suma de AN, X a la N, pues nos preguntamos si tendrá sentido evaluar la suma desde 0 hasta infinito de A's n's a la n. Entonces, en los números reales necesitábamos que esto fuera convergente para decir tiende a algún valor. Entonces, ahora lo que nos preguntamos es qué de propiedades debe cumplir a la matriz A para que la serie converja. Y eso va un poquito más adelante. Cuando logremos hacer esto, pues en particular sabemos que a la x es la suma de x a la n sobre n factorial. Entonces vamos a poder hablar del exponencial de una matriz o del exponencial de una matriz multiplicada por un escalar, que es algo que usamos en una clase de motivación cuando empezamos a hablar de qué aplicaciones podía tener esto. Y entonces vimos nosotros, pues tiene aplicaciones, ecuaciones diferenciales, donde estamos generalizando las soluciones de la forma e a la c veces x. Entonces ahora estamos diciendo, bueno, pues sea una constante veces nuestra matriz A. ¿Ok? Entonces, pero eso va a ser un poquito más adelante. Bueno, entonces borramos y quitamos esta pizarra para regresar. Entonces nos dice que si evaluamos el polinomio característico en nuestra matriz, siempre vamos a obtener la matriz 0. Por ejemplo, tomemos esta matriz de orden 4, 2 menos 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, 1, 1. Entonces, ¿qué significa evaluar el polinomio característico? Bueno, su polinomio característico, como es una matriz que se descompone en bloques, entonces sería el polinomio característico de esta submatriz 2 por 2 por el polinomio característico de esta submatriz 2 por 2. No siempre puedo hacer eso. ¿Ok? Entonces hay que checar las condiciones. Aquí sí puedo. Y entonces sería multiplicar el polinomio x cuadrada menos 3x más 3 por el polinomio x cuadrada menos 2x más 2. Y eso nos da el polinomio de grado 4, x cuarta menos 5x cúbica más 11x cuadrada menos 12x más 6. Entonces aquí podíamos proceder de dos formas, tratar de factorizar esto y ver si anulaba uno de los factores, o bien simplemente evaluar la matriz a la cuarta potencia, restarle 5 veces la matriz al cubo, sumarle 11 veces la matriz al cuadrado, restarle 12 veces nuestra matriz original y sumar 6 veces la matriz identidad. Entonces, si ustedes checan todas las cuentitas que se hicieron aquí, háganlo con máxima. Si checan todas las cuentitas que tenemos aquí, pues en efecto les va a quedar
la matriz constante 0. Bueno, como consecuencias, si una matriz es muy grande, calcular su determinante es algo muy complicado. Calcular su matriz inversa, bueno, eliminación gaussiana, es un algoritmo muy eficiente. Sin embargo, también una aplicación del teorema de Hamilton-Cayley es si el valor propio 0, si el valor 0 no es un valor propio de nuestra matriz va a tener inversa y podemos calcular su inversa usando el determinante. Entonces el determinante de A menos X veces la identidad, cambio esto, va multiplicado por menos 1 y saco el menos 1, porque acuérdense que si calculo el determinante de una constante por una matriz, es la constante al orden de la matriz por el determinante de mi matriz. Entonces nos queda un polinomio de esta forma, o sea, es menos 1 a la n, x a la n más a n menos 1. Entonces esto sería el polinomio característico de aquí. Y entonces eso se va a anular si esta parte que tengo aquí con el término líder 1 se anula. Entonces el teorema de Hamilton-Cayley pues me estará diciendo que a la n más a la n menos a subíndice n menos 1 por a mayúscula a la n menos 1 más etcétera etcétera a 1a más a 0 es 0. Pero si esto está igualado a 0, pues fácilmente nos podemos deshacer de este escalar y nos está diciendo que todo esto sigue siendo 0. Bueno, entonces pasamos a 0 la identidad para el otro lado. Y al hacer eso, ¿qué tenemos? Que aquí nos queda una suma donde siempre aparece A. Entonces podemos factorizar A. Y entonces tendríamos que A a la n menos 1 más A subíndice n menos 1 por A a la n menos 2 más etcétera etcétera a 1 veces la identidad que multiplica a la matriz A, y esto por menos 1 sobre A0 nos da la matriz identidad. Pero si una matriz multiplicada por otra nos da la identidad de orden n, significa que esto que tenemos aquí, incluyendo el coeficiente, no es otra cosa que la matriz inversa de A. Entonces se intercambia el problema de calcular inversas por calcular potencias hasta orden n-1. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo funciona este teorema. Entonces tomemos la matriz de orden 2, b menos 1, perdón, 3 menos 1, 2 menos 1, la llamo B. Su polinomio característico, que es el determinante de B menos x veces la identidad, es x cuadrada menos 2x menos 1. Y de aquí, ¿qué resulta? Pues resulta que si sustituyo b en este polinomio como consecuencia del teorema de Hamilton-Cayley, b cuadrada menos 2b menos una vez la identidad de orden 2 es 0. Es decir, b cuadrada es 2 veces b más la identidad. Entonces b cuadrada, si hacemos las cuentas directo, es 7 menos 2, 4 menos 1. Ah, estoy por el otro lado, perdón. Entonces aquí tenemos, entonces que b cuadrada menos 2b es igual a la identidad de orden 2, entonces b por b menos 2 veces la identidad es la identidad de orden 2, y eso significa que b a la menos 1 es la matriz B menos 2 veces la identidad, pero la matriz B menos 2 veces la identidad es 3 menos 2, 1. Aquí queda menos 1, aquí queda 2 y aquí queda menos 3. Entonces, si se fijan,
me quedan estos valores. El determinante de esta matriz es 3 por menos 1 es menos 3, más 2, menos 1. Entonces lo mismo que haber intercambiado estos dos valores, cambiarles a estos dos el signo y multiplicarlo por menos 1. Pero ya tenemos otra forma de calcular la matriz inversa. Y esto se vuelve interesante cuando nuestras matrices son de orden grande. Y el otro detalle es que a través de potencias chiquitas podemos calcular las potencias grandes. Entonces, por ejemplo, b cuadrada, pues yo puedo multiplicar b por b. O usando esto, despejamos, nos da b cuadrada, es 2 veces b más la identidad. Pero en lugar de multiplicar matriz por matriz, pues fíjense que aquí simplemente hacemos 2 por la matriz b más la identidad, es 2 por 3, 6, más 1, 7, menos 2, 2 por 2, 4, 2 por menos 1 es menos 2, más 1, menos 1, que fue mucho más leve que haber multiplicado esta matriz por ella misma, que es multiplicar renglón por columna. Si ahora quiero hacer b cúbica, pues b cúbica es b cuadrada por b. Pero b cuadrada ya vimos que es 2 veces b más una vez la identidad. Entonces esto nos queda b que multiplica 2b más la identidad, que es 2b cuadrada más b, y volvemos a sustituir que ya conocemos b cuadrada, que es 2 veces b más una vez la identidad. Entonces esto nos da 4b más 2 la identidad más b, que es 5 veces b más 2 veces la identidad. Y entonces si hacemos simplemente la suma de 5 veces b más 2 veces la identidad, obtenemos esto, que es la suma de estas dos matrices, que nada más es 17 menos 5, 10 menos 3. Y así como sacamos b cúbica, podemos sacar b cuarta, b quinta, cualquier potencia, tanto positiva como negativa, usando el hecho de que ya conocemos b a la menos 1. Entonces aquí estaría lo que es b cuarta. Ay, perdón, me regresé. B cuarta. Entonces simplemente sustituimos y me volví a regresar. Y hacemos las operaciones correspondientes. Y así podemos poner b cuarta, b quinta, b sexta. Entonces son métodos iterativos para obtener potencias de matrices, que podía ser aparentemente muy complicado. Entonces estamos cambiando un problema multiplicativo por un problema aditivo. Entonces estamos aquí resolviendo ecuaciones que tienen una variable y luego simplemente sustituimos nuestras matrices. Si mi matriz fuera de orden 3, pues entonces tendría que calcular no solamente b, sino también b cuadrada para sacar todas las potencias a partir de la cúbica en adelante. Un ejemplo clásico es la matriz asociada a la sucesión de Fibonacci, que es 0, 1, 1, 1. Entonces, el determinante de esta matriz es x cuadrada menos x menos 1, cuyas soluciones son el número áureo y el recíproco negativo del número áureo, que es 1 más raíz de 5 sobre 2, el número áureo, y entonces su recíproco es raíz de 5 menos 1 sobre 2. Pero concretamente, esta ecuación nos dice que x cuadrada es x más 1. Entonces, por lo tanto, la matriz f cuadrada es f de Fibonacci más una vez la matriz identidad, y esto nos da 1, 1, 1, 2. Ok, sigamos con el proceso. ¿Quién es f cúbica? Pues es f cuadrada por f. F cuadrada por f es f más una vez la identidad por f, que es f cuadrada más f, que es f más 1 por f, es 2f más una vez la identidad. Entonces ya tenemos quién es f cúbica. De manera análoga, f cuarta es f cúbica por f, y eso nos da que es 3f más 2 veces la identidad. Y los números que están apareciendo aquí como coeficientes son en todos los casos números de Fibonacci. ¿Ok? Entonces la sucesión de Fibonacci puedo empezar con el 0 como f0, luego tengo f1, f2, el que sigue
que sería F3 es la suma de los dos anteriores, F4 es la suma de los dos anteriores, y en general la sucesión de Fibonacci se define como, si conozco el término enésimo y el n más unésimo, el que sigue, que es el n más 2º término de la sucesión, es siempre la suma de los dos anteriores. Entonces, estos serían los primeros términos de nuestra sucesión. Entonces, el que sigue sería 144 más 89, etcétera, etcétera. Entonces, en general, la enésima potencia de la matriz de Fibonacci, que sería esta matriz elevada a su enésima potencia, es el número de Fibonacci n-1 en el lugar 1, 1, el número de Fibonacci Fn en el lugar 1, 2, el número de Fibonacci Fn en el lugar 2, 1 y el número de Fibonacci Fn más 1 en el lugar 2, 2. Entonces, ustedes saben cómo obtener esta sucesión, pues pueden obtener todas las potencias de esta matriz, que es un ejercicio muy bonito, ya que los números de Fibonacci tienen aplicaciones no solamente en la biología, sino que también en la actualidad se utilizan en finanzas y en muchos otros tipos de fenómenos, ¿ok? Pero, pues este es uno de los modelos matemáticos, la sucesión de Fibonacci, más antiguos que se conocen. Bueno, entonces con esta parte terminamos lo que nos faltaba de cuándo un operador lineal es diagonalizable, cuándo no va a ser diagonalizable, el teorema de Hamilton-Cayley, que nos dice que toda matriz satisface su polinomio característico, y unas aplicaciones del teorema de Hamilton-Cayley que nos permiten intercambiar un problema que es de una gran cantidad de operaciones a un problema que requiere una menor cantidad de operaciones y que requiere la generación de sucesiones por recursividad. Espero que les haya gustado. Hasta luego.